Madrid, Torre Caleido, planta 47. La pequeña Elena Rodríguez, de 11 años, hija de la limpiadora andaluza, había sido arrastrada a la sala de juntas donde el jeque Hassan al-Mansuri estaba cerrando un acuerdo de 2.000 millones de euros con inversores internacionales. El jeque, molesto por la interrupción, miró con desprecio a la niña con ropa remendada. «¿Qué hace aquí esta mendiga?», preguntó en árabe a sus asistentes, riendo. Elena levantó la cabeza y respondió, perfectamente en árabe: «No soy una mendiga, soy una estudiante». El jeque rió aún más fuerte. «¿Y qué podría saber una niña de la limpieza?». Elena lo miró directamente a los ojos. «Hablo 9 idiomas, Su Excelencia, y acabo de entender que están a punto de ser estafados. El contrato que van a firmar tiene cláusulas ocultas en mandarín que les costarán todo». La sala quedó en silencio. El traductor chino palideció. El jeque dejó de reír. Esa niña acababa de salvar su imperio. Pero el verdadero shock aún estaba por llegar. Elena era su sobrina, la hija de su hermana desaparecida 11 años antes. El despertador del móvil barato sonó a las 3:30 de la madrugada en el pequeño cuarto de Vallecas. Elena Rodríguez, 11 años cumplidos hacía apenas una semana, ya estaba despierta, como cada día desde que tenía memoria. En la única cama del cuarto, su madre, Carmen, murmuraba en sueños, palabras en un idioma que Elena había aprendido a reconocer, pero que se suponía no debía existir en su vida. Árabe. La habitación medía exactamente 8 metros. Elena lo había calculado con pasos cuando tenía 7 años. Una cama individual que compartían, una hornilla eléctrica sobre una mesita de madera astillada, 2 maletas que servían de armario y una ventana que daba a un patio interior donde la ropa tendida de 20 familias creaba un laberinto de telas desteñidas. El baño, compartido con otras 3 familias del mismo piso, siempre olía a humedad y lejía barata. Carmen se levantó con dificultad, tosiendo. Era una tos que había empeorado en las últimas semanas, seca y persistente, producto de años, inhalando los productos químicos industriales que usaba para limpiar las oficinas de la Torre Caleido. Elena observó cómo su madre se vestía con el uniforme azul de la empresa de limpieza, notando que cada día le quedaba más grande. Carmen había adelgazado 10 kilos en el último año, pero seguía trabajando 14 horas diarias, 6 días a la semana, por 850 euros al mes, que apenas alcanzaban para pagar el alquiler, la comida y los libros escolares de Elena. El trayecto desde Vallecas hasta la Torre Caleido requería 2 transbordos de metro y un autobús, 1 hora y media si todo funcionaba bien, 2 horas cuando había retrasos. Elena acompañaba a su madre hasta la torre antes de ir al colegio, un ritual que habían mantenido desde que tenía 5 años. Durante esos viajes, mientras Madrid dormía, Carmen le contaba historias en susurros, cuentos de princesas del desierto, de palacios con fuentes de agua cristalina, de un mundo que parecía pertenecer a otra vida. La Torre Caleido se alzaba como un monolito de cristal y acero en el horizonte madrileño, 181 metros de altura, 50 plantas de poder económico concentrado. Para los que trabajaban en las plantas superiores era un símbolo de éxito. Para los que limpiaban era una prisión vertical donde cada planta representaba un estrato social inalcanzable. Elena conocía cada rincón de los primeros 15 pisos y los 2 sótanos. Había memorizado los horarios de cada ejecutivo, las rutinas de las secretarias, los hábitos de los guardias de seguridad. Sabía que el señor Thompson, de la empresa británica del piso 32, llegaba siempre a las 7:00 y tomaba su primer café mientras revisaba los mercados asiáticos, que los inversores chinos del piso 41
Hacían videoconferencias con Beijing cada martes y jueves a las 6:00 de la tarde, hora española. Que los programadores indios del piso 23 trabajaban en turnos de noche para sincronizar con Bangalore. Pero lo que nadie sabía era que Elena no solo observaba, escuchaba y aprendía. Había comenzado inocentemente cuando tenía 5 años. Sentada en un rincón, mientras su madre limpiaba, escuchó una conversación telefónica en inglés. El ejecutivo hablaba sobre números, sobre profit margins y quarterly reports. Elena no entendía, pero los sonidos le fascinaban. Empezó a repetirlos en voz baja, imitando la entonación, el ritmo. Su madre pensó que era un juego infantil. A los 6 años, Elena ya entendía frases completas en inglés. Los ejecutivos británicos hablaban libremente delante de ella, asumiendo que la hija de la limpiadora española era tan invisible como su madre. Discutían estrategias de negocio, hablaban mal de sus colegas españoles, revelaban información confidencial. Elena absorbía todo como una esponja, su cerebro infantil procesando patrones lingüísticos con una facilidad que habría asombrado a cualquier neurolingüista. El árabe vino después. De forma más personal, los guardias de seguridad marroquíes, Mustafa y Karim, hablaban entre ellos durante los largos turnos de noche. Elena, escondida detrás de los carritos de limpieza, escuchaba sus conversaciones sobre familia, sobre nostalgia, sobre el hogar que habían dejado atrás. Pero también escuchaba cuando hablaban de su madre en árabe, comentarios que creían que nadie más entendería. La española esa que limpia el piso 47 debe haber sido guapa antes de acabar así, había dicho Mustafa una vez. Tiene algo raro, como si no fuera quien dice ser. Había respondido Karim. El mandarín llegó con la invasión china del piso 41. La empresa Beijing Capital Investment había alquilado toda la planta, trayendo un equipo de 50 personas. Elena descubrió que el mandarín era visual, además de auditivo. Observaba los caracteres en las pantallas, conectaba los sonidos con los símbolos, construía puentes mentales entre ideogramas y significados. Los chinos eran especialmente descuidados con su información, convencidos de que nadie en España podría entender sus conversaciones. El ruso lo aprendió del oligarca Dmitry Volkov y sus asociados, que usaban la suite ejecutiva del piso 50 para reuniones que rozaban la legalidad. Elena había descubierto un conducto de ventilación en el cuarto de limpieza del piso 49 que amplificaba las voces. Pasaba horas allí, fingiendo hacer deberes, mientras su cerebro decodificaba la áspera música del ruso. El hindi fue casi accidental. Los programadores de Bangalore en el piso 23 mezclaban hindi con inglés en un código lingüístico fascinante. Elena aprendió a separar los hilos de cada idioma, a entender cuándo cambiaban de uno a otro y por qué. Descubrió que cambiaban al hindi cuando hablaban de cosas personales o cuando querían ocultar información de sus jefes americanos. El francés lo absorbió de los diplomáticos del consulado informal que operaba en el piso 38. El alemán de los ingenieros de Siemens que diseñaban sistemas de metro para media España. El portugués de los empresarios brasileños que negociaban contratos de importación de café y soja. Cada idioma era un mundo nuevo, una perspectiva diferente, una forma de entender la realidad. Elena descubrió que podía pensar cosas diferentes en cada idioma. En árabe, pensaba en familia y tradición. En mandarín, en estrategia y paciencia. En ruso, en supervivencia y fuerza. En inglés, en negocios y oportunidades. En español, en su realidad diaria de pobreza e invisibilidad. Pero el conocimiento era peligroso. Elena había aprendido esto a los 108 años,
cuando cometió el error de corregir a un ejecutivo español que estaba traduciendo mal un documento del inglés. El hombre la había mirado con una mezcla de sorpresa y desprecio. ¿Desde cuándo la hija de la limpiadora habla inglés?, había preguntado con veneno. Carmen había tenido que disculparse profusamente, inventar una historia sobre dibujos animados en inglés, prometer que Elena no volvería a molestar a los señores importantes. Desde entonces, Elena había perfeccionado el arte de la invisibilidad inteligente. Bajaba la mirada cuando los ejecutivos pasaban, fingía no entender cuando hablaban de ella o su madre, se hacía la tonta cuando le preguntaban algo directamente. Era un escudo, una protección, una supervivencia. Ese martes de noviembre, Madrid amanecía bajo una lluvia fina y persistente. Elena tenía un mal presentimiento desde que se levantaron. Carmen había tosido sangre en el baño compartido, aunque había intentado ocultarlo limpiando rápidamente. Sus manos temblaban más de lo habitual mientras preparaba los carritos de limpieza en el sótano 2 de la torre. A las 8:00, Elena debería haber estado camino al colegio, pero algo la retuvo. Siguió a su madre hasta el piso 47, escondiéndose en el hueco de la escalera de emergencia. La planta 47 era especial, era donde el jeque Hassan al-Mansuri tenía su oficina española, el centro de operaciones de sus inversiones inmobiliarias en la península ibérica. Elena conocía al jeque de vista y reputación, 65 años, barba blanca impecablemente cuidada, siempre vestido con tobes de seda, que costaban más que lo que Carmen ganaba en un año. Propietario de la mitad de los desarrollos urbanísticos entre Madrid y Marbella, con inversiones en Barcelona, Valencia y Sevilla. Un hombre que movía miles de millones con una firma. Desde su escondite, Elena podía ver el trajín de la mañana. Ejecutivos entrando y saliendo, secretarias corriendo con cafés y documentos, guardias de seguridad verificando credenciales y, en medio de todo, invisible, su madre limpiando cristales, vaciando papeleras, borrando las huellas de los poderosos. Fue a las 10:43 cuando ocurrió. Elena recordaría la hora exacta porque estaba mirando el reloj digital en la pared, calculando cuánto faltaba para la clase de matemáticas que se estaba perdiendo. Vio a su madre tambalearse mientras limpiaba los ventanales de la sala de juntas. La bayeta cayó de su mano, manchando el cristal recién limpiado. Carmen se apoyó contra la pared, llevándose la mano al pecho y luego se desplomó. Elena salió corriendo de su escondite, pero los guardias de seguridad fueron más rápidos, no para ayudar a Carmen, sino para sacarla de la vista. El jefe de seguridad, un hombre corpulento llamado Rodrigo, que Elena sabía que cobraba sobornos de los traficantes de información, lo había escuchado confesarlo en una conversación telefónica en portugués con su amante brasileña. Agarró a Carmen por los brazos y la arrastró hacia el cuarto de 1212. Limpieza. No podemos interrumpir la reunión del jeque, dijo en español y luego añadió en árabe a su compañero marroquí. Déjala ahí. Si se muere, diremos que fue fuera del edificio. No podemos tener problemas con inmigración. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. Años de silencio, de invisibilidad, de fingir no entender, explotaron en ese momento. Corrió hacia el cuarto donde habían dejado a su madre. Carmen estaba en el suelo, ardiendo de fiebre, murmurando delirios en árabe. Hassan, hermano, perdóname. Tenía que proteger a Laila. La niña intentó despertar a su madre, pero Carmen estaba perdida en las fiebres. Elena salió al pasillo suplicando a los guardias que llamaran una ambulancia. Se rieron de ella. Los hospitales son para los que pueden pagar, dijo Mustafa en árabe, creyendo que la niña no entendía. Esta no tiene ni seguro médico, que se espabile sola. Fue entonces cuando Elena escuchó las voces procedentes de la sala de juntas.
Reconoció inmediatamente el tono del jeque Hassan. Lo había escuchado cientos de veces en los últimos años, pero había algo más, algo en las otras voces que activó todas sus alarmas lingüísticas. Estaban hablando en mandarín, pero con un acento que no era de Beijing, era de Hong Kong, con influencias del cantonés, el tipo de mandarín que hablaban los empresarios que operaban en las zonas grises de la legalidad. Sin pensarlo dos veces, Elena se liberó del agarre medio distraído de los guardias y corrió hacia las puertas, dobles de roble de la sala de juntas. Las empujó con toda la fuerza de sus 11 años, irrumpió en un mundo que no le pertenecía. La escena que encontró quedaría grabada en su memoria para siempre. Una mesa de caoba pulida que reflejaba como un espejo oscuro, 20 hombres en trajes que costaban más que el alquiler anual del piso de Vallecas, pantallas holográficas flotando en el aire, mostrando gráficos, contratos, mapas de propiedades, el olor a cuero caro, colonia francesa y poder concentrado. En la cabecera, el jeque Hassan al-Mansuri, vestido con un tobe blanco inmaculado con bordados de oro, estaba inclinado sobre un documento de aspecto oficial. A su derecha, un hombre chino de unos 50 años, traje gris impecable, sonrisa que no llegaba a los ojos, le tendía una pluma Mont Blanc. Liu Chen. Elena reconoció el nombre de conversaciones anteriores, un facilitador de Hong Kong especializado en inversiones creativas. La irrupción de Elena causó un momento de parálisis colectiva, luego el caos. Los guardias de seguridad entraron corriendo, disculpándose en árabe, español e inglés. Las secretarias cuchicheaban escandalizadas. Los ejecutivos miraban con una mezcla de sorpresa y disgusto a esa niña con ropa remendada que había osado profanar su santuario. El jeque Hassan se enderezó lentamente, sus ojos oscuros clavándose en Elena, con un desprecio que podía cortar cristal. Habló en árabe a sus asistentes, su voz cargada de irritación. ¿Qué hace esta pequeña mendiga aquí? ¿Acaso no? Tenemos seguridad. Sáquenla inmediatamente y despidan a quien sea responsable de este circo. Luego, volviéndose hacia los inversores chinos, cambió a un inglés con fuerte acento árabe. Les pido disculpas por esta interrupción. La hija de la limpiadora, supongo. Esta gente no conoce su lugar, basura española que ensucia mi edificio. Fue la palabra basura la que detonó algo en Elena. Basura. Su madre moribunda en un cuarto de limpieza era basura. Ella era basura. Toda su existencia, invisible, era basura para estos hombres. Elena alzó la cabeza, sus ojos miel con esa extraña mancha verde en el iris derecho, brillando con una furia que había estado contenida durante años, y habló en árabe, pero no cualquier árabe, árabe clásico, el árabe del Corán, con la pronunciación perfecta de la Meca, el acento que solo los eruditos más educados dominaban. No soy una mendiga, excelencia. Soy una estudiante, y mi madre no es basura. Es una mujer enferma que necesita ayuda médica, mientras usted está a punto de firmar su sentencia de muerte financiera. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Los guardias se detuvieron a medio camino con las manos aún extendidas para agarrar a Elena. El jeque Hassan se había quedado petrificado, la pluma suspendida sobre el documento. Los ejecutivos miraban boquiabiertos. Liu Chen había palidecido visiblemente. El jeque Hassan ordenó la suspensión inmediata de la firma. El PIN, representante chino, un hombre llamado Liu Chen, intentó protestar, pero Elena comenzó a traducir en voz alta otras secciones del contrato, esta vez en español, para que todos pudieran entender. Cada línea revelaba un nuevo nivel de engaño, transferencias automáticas de propiedad intelectual, derechos de explotación retroactivos,
incluso una cláusula que permitiría el embargo de los bienes personales del jeque en caso de incumplimiento interpretativo. Liu Chen intentó interrumpirla, cambiando rápidamente al ruso para comunicarse con sus asociados, pensando que una niña española no podría conocer tan bien ese idioma. Elena se volvió hacia él y respondió en ruso perfecto, con acento moscovita. El hecho de que estén discutiendo cómo eliminar las pruebas digitales no ayudará. Ya he memorizado todo. La sala estalló en caos. Los abogados del jeque se precipitaron sobre los documentos. Los representantes chinos intentaron recoger sus papeles y huir, pero los guardias de seguridad ya habían bloqueado las salidas. En medio de este pandemonio, Elena continuaba traduciendo, pasando del mandarín al ruso al español, con la fluidez de una intérprete de la ONU. El jeque Hassan se acercó lentamente a Elena. Por primera vez la miró verdaderamente. La ropa remendada pero limpia, los zapatos con la suela pegada con cinta adhesiva, pero sobre todo, los ojos. Ojos color miel, con una particular mancha verde en el iris derecho. Un defecto genético rarísimo que había visto solo en otra persona en 1900 su vida. La voz del jeque tembló cuando preguntó en árabe. ¿Cómo te llamas, niña? ¿Tu nombre completo? Elena Rodríguez Carrasco, respondió ella. Pero mi madre dice que mi nombre árabe es Laila. No sé por qué. El jeque tuvo que sentarse. Laila era el nombre que su hermana Sara había elegido para su hija antes de desaparecer 11 años antes. Sara se había enamorado de un arqueólogo español, Miguel Rodríguez, durante una excavación en Córdoba. La familia la había repudiado por elegir a un infiel. Había huido a España, embarazada, y no habían vuelto a saber de ella. 3 años después, recibieron la noticia de que había muerto en el parto y que la niña no había sobrevivido. «Tu madre», dijo el jeque con voz rota. «¿Cómo se llama tu madre?» «Carmen Rodríguez. Es la viuda de mi padre, pero...» Elena vaciló. A veces, cuando tiene fiebre, habla en árabe y se llama Sara. Dice que es un nombre que usaba hace mucho tiempo. Las revelaciones se sucedieron como olas de un maremoto. Carmen fue inmediatamente trasladada al Hospital Universitario La Paz, el mejor de Madrid. Mientras los médicos la trataban, por lo que resultó ser una neumonía aguda, agravada por años de exposición a productos químicos, el jeque Hassan llamó a sus investigadores privados. La verdad emergió pieza a pieza. Sara Al-Mansuri había, efectivamente, casado con Miguel Rodríguez en Córdoba. Habían vivido felizmente durante 3 años en Sevilla, donde Miguel trabajaba en la universidad. Luego, un accidente de tráfico había matado a Miguel cuando Elena tenía solo 2 años. Sara, destrozada por el dolor y sin medios de subsistencia, había intentado contactar con la familia en Kuwait, pero su padre, el viejo jeque Mansuri, había rechazado todo contacto a menos que renegara del matrimonio y dejara a la niña mestiza. Sara había elegido la pobreza antes que abandonar a su hija. Había cambiado su nombre a Carmen. Había encontrado trabajo como limpiadora, primero en Sevilla, luego en Madrid, cuando una empresa de servicios la contrató. No sabía que el edificio donde trabajaba tenía oficinas alquiladas por su hermano. Había vivido durante 8 años a pocos pisos de distancia de negocios familiares, invisible, irreconocible con el pelo teñido, el rostro marcado por el cansancio, la identidad enterrada bajo capas de supervivencia. Elena escuchaba estas revelaciones con los ojos muy abiertos. Su madre no era Carmen, la viuda, sino Sara, la princesa. No eran pobres por destino, sino por elección. La elección de una madre de no abandonar a su hija. Y ella, Elena, no era solo la hija de una limpiadora, sino la heredera de una de las familias más poderosas del Golfo Pérsico.
Pero había más. El investigador reveló que el intento de estafa no era casual. Liu Chen trabajaba para un consorcio que había descubierto la identidad de Carmen Sara y planeaba usar esta información para chantajear al jeque después de tomar el control de sus negocios. Solo habían subestimado un elemento: Elena. Carmen Sara despertó después de 3 días de cuidados intensivos. Cuando abrió los ojos y vio a Hassan sentado junto a su cama, su primer instinto fue huir, pero estaba demasiado débil y las lágrimas de su hermano demasiado genuinas para ser ignoradas. La conversación que siguió fue un río de 11 años de dolor reprimido. Sara contó sobre la carta del padre que la repudiaba, las noches llorando a Miguel, la decisión de mudarse a Madrid no por reunificación, sino por supervivencia. Habló de cómo cada día veía a Hassan en las noticias españolas sobre sus inversiones y tenía que fingir indiferencia, de cómo había enseñado árabe a Elena en secreto, manteniendo viva su herencia oculta. Hassan pidió perdón de rodillas, algo que un jeque nunca hacía. Confesó que, después de la muerte del padre, 5 años antes, había buscado a Sara por toda Europa, pero las pistas se perdían en Sevilla. Nunca había imaginado que estuviera tan cerca, escondida a plena vista como personal invisible en su propio edificio de negocios. Pero fue Elena quien construyó el puente entre ellos. Con la sabiduría precoz de quien ha vivido entre 2 mundos, dijo: «Mamá eligió la pobreza por amor a mí. Tío eligió la familia sobre el orgullo. Ahora podemos elegir ser una familia de verdad». La transformación fue inmediata. Sara y Elena fueron trasladadas a un ático en el barrio de Salamanca. Diseñadores fueron llamados, pero Elena insistió en guardar su ropa vieja para recordar. Tutores privados fueron contratados, pero descubrieron que Elena estaba años adelantada en todas las materias. El jeque Hassan tomó una decisión que revolucionó el mundo educativo español. Transformó 10 plantas de un edificio en Chamartín en la primera academia lingüística gratuita de Europa para niños desfavorecidos. Elena, con solo 11 años, se convirtió en la directora honoraria más joven de la historia. La academia tenía una misión revolucionaria: identificar niños dotados entre las familias pobres de inmigrantes y españoles de 1900 bajos recursos, proporcionándoles educación lingüística intensiva gratuita. Elena había demostrado que el talento no conocía clases sociales. El primer día, 800 niños se presentaron: hijos de limpiadoras rumanas, albañiles marroquíes, camareros latinos, todos evaluados por capacidades lingüísticas. Elena personalmente entrevistaba a cada niño, hablando en su lengua materna, buscando esa chispa que había reconocido en sí misma. Encontró a Mohamed, 8 años, hijo del vigilante nocturno, que había aprendido francés viendo dibujos animados en un móvil viejo. Fátima, 10 años, hija de la cocinera del comedor que hablaba inglés perfecto, aprendido escuchando las clases online del hijo de su empleadora. Carlos, 12 años, que repartía café en las oficinas y había memorizado conversaciones enteras en alemán, sin entender inicialmente su significado. La academia se convirtió en un fenómeno mundial. Lingüistas de Cambridge, la Sorbona y Salamanca vinieron a estudiar el método Elena, el aprendizaje a través de la inmersión invisible. Neurocientíficos descubrieron que los niños, expuestos a múltiples idiomas en contextos de supervivencia, desarrollaban conexiones cerebrales únicas. Un año después, Madrid acogía la primera cumbre mundial de jóvenes políglotas. 2000 niños de todo el planeta, todos de familias humildes, todos geniales en idiomas, todos descubiertos a través del programa que Elena había inspirado. La ceremonia de apertura se celebró en el nuevo auditorio Sara al-Mansuri, en el renovado Palacio de Cibeles.
Elena, ahora con 12 años, subió al escenario para el discurso de apertura. Habló durante 30 minutos, cambiando de idioma cada 3 minutos, tejiendo un discurso que fluía del español al árabe, del mandarín al ruso, del francés al alemán, del inglés al hindi al portugués. Contó la historia de pasillos silenciosos donde las voces de los poderosos revelaban secretos, de niños invisibles que absorbían conocimiento como esponjas, de madres que sacrificaban la identidad por sus hijos, de talentos enterrados bajo capas de pobreza y prejuicio, pero sobre todo contó cómo el lenguaje era poder y cómo ese poder pertenecía a cualquiera con el coraje de escuchar. El jeque Hassan observaba desde la primera fila, las lágrimas corriendo libremente. A su lado, empresarios españoles que inicialmente habían sido escépticos, ahora miraban con admiración. Habían aprendido que la herencia no era solo sangre y dinero, sino también coraje e inteligencia. Durante la cumbre ocurrió algo extraordinario. Los niños comenzaron a enseñarse mutuamente. Un niño sirio enseñaba árabe a una niña gallega a cambio de lecciones de gallego. Un chico japonés intercambiaba kanji con una chica rusa por cirílico. Era Babel al revés. En lugar de confusión, comprensión; en lugar de división, unión. El último día se anunció una noticia que sacudió el mundo educativo. El gobierno español, junto con la Unión Europea, había aprobado el Protocolo Elena, un programa continental para identificar y educar niños lingüísticamente dotados en situación de pobreza. La niña que limpiaba suelos se había convertido en símbolo de una revolución educativa. El momento más emotivo llegó al final. Un niño gitano de Sevilla, Antonio, de 7 años, que había llegado hablando solo caló y español, se levantó y dijo en un inglés vacilante, pero determinado: «Gracias, Elena. Me enseñaste que ser pobre no significa ser tonto». Elena bajó del escenario y abrazó a Antonio. En ese momento, un fotógrafo capturó la imagen que se volvería icónica. 2 niños españoles, uno gitano, una árabe andaluza, unidos no por sangre o religión, sino por el lenguaje, el puente más antiguo de la humanidad. La Torre Kaleido, que había sido símbolo de división, plantas para ricos, sótanos para pobres, se había convertido en una escalera de oportunidad. En cada planta ahora había aulas donde niños de toda condición social aprendían juntos. La planta 47, donde el jeque casi firmó su ruina, se convirtió en la sala de los 9 idiomas, donde Elena daba clases especiales. La última escena que todos recuerdan es esta: Elena y Sara en la azotea de la torre al atardecer, mirando Madrid extenderse bajo ellas. Sara vestía una mezcla de ropa tradicional árabe y mantón de Manila, su doble herencia finalmente unida. Elena llevaba un vestido que combinaba elementos españoles y árabes. «Mamá», preguntó Elena, «¿te arrepientes de esos 11 años escondida?» Sara la abrazó fuerte. «Cada momento de dolor valió la pena por esto. Transformaste nuestra maldición en bendición. Demostraste que la invisibilidad puede ser un superpoder, que escuchar es más poderoso que hablar, que una niña puede salvar un imperio no con fuerza, sino con palabras». El jeque Hassan se unió a ellas, trayendo una caja de terciopelo. Dentro había un collar de oro con 9 piedras preciosas, cada una representando un idioma que Elena hablaba. «Esto es para ti», dijo, «pero con una condición. Cada vez que aprendas un nuevo idioma, añadimos una piedra». Elena sonrió. «Entonces, prepárate para comprar muchas piedras, tío. Acabo de empezar a aprender euskera con el nuevo conserje del edificio». Y mientras el sol se ponía sobre la sierra de Guadarrama, tiñendo el cielo de los colores de la bandera española, la Torre Kaleido brillaba no solo con luces, sino con voces.
cientos de voces de niños aprendiendo que el mundo tenía muchos idiomas, pero un solo lenguaje, el de la esperanza. El legado de Helena no fue solo salvar el imperio al-Mansuri de una estafa. Fue demostrar que en cada torre de marfil hay niños invisibles con dones extraordinarios, esperando solo a alguien que los escuche, y que a veces la persona más pobre de la sala puede ser la más rica de todas, rica en idiomas, rica en coraje, rica en la capacidad de transformar la invisibilidad en invencibilidad. Dale like si crees que el talento no conoce clases sociales. Comenta con el idioma que te gustaría aprender y por qué. Comparte con quién. Necesitas saber que ser invisible puede ser un superpoder. Suscríbete para más historias que demuestran cómo los niños más humildes pueden salvar imperios.